Bienvenidos. Voy a llevar a cabo la solución al examen de la primera semana del año 2022 del examen de estadística aplicada a la educación, tanto para educación como para educación social como para pedagogía. Aprovecho para comentaros que tenéis vídeos absolutamente gratuitos, accesibles para todo el mundo, en la página web unedlowcost.com. Vamos a empezar. Este es el enunciado del examen. Como hemos comentado, se trata del examen de junio de 2022, primera semana. La primera pregunta que nos hacen es si el contraste de hipótesis es una actividad que se enmarca dentro de... Entonces nosotros sabemos que el contraste de hipótesis está dentro de la estadística inferencial, al igual que la estimación de parámetros, frente a la estadística descriptiva que se limitaba a la muestra. Por lo tanto, marcaríamos en este ejercicio la opción A. En la segunda pregunta, en un contraste de medias de dos grupos, nos decantaríamos por una hipótesis unilateral. Importante este detalle: hipótesis unilateral, recordamos, frente a hipótesis bilateral, es en aquellos casos en los que en el enunciado se me especifica qué grupo esperamos que vaya a presentar una media no distinta, sino significativamente mayor o menor que el otro. Luego, la primera opción, cuando no tenemos ningún conocimiento previo sobre el tema, evidentemente no podemos formular una hipótesis unilateral porque no esperamos que un grupo vaya a tener más diferencia que otro. Cuando en la comparación de grupos existen teorías previas que nos permitan decantarnos porque uno de los grupos tiene una media mayor, esa sería la respuesta correcta. Por tanto, marcaríamos la opción B. Si vamos a por la pregunta 3, nos preguntaban por la traducción de los conceptos teóricos al lenguaje empírico. Entonces, esa traslación de los aspectos abstractos o rasgos, por ejemplo, de personalidad, etcétera, a lenguaje empírico, es decir, manipulable, sería el apartado relacionado con la definición operativa. En la cuarta pregunta, la variable posición de un jugador de tenis en el ranking de la ATP tendrá un nivel de medida. Tengamos en cuenta que no nos preguntan por la puntuación que tenga ese sujeto, sino por la posición ocupada por parte de ese sujeto. Por lo tanto, si hablamos de posición, esa escala no puede ser ni de razón ni de intervalo, porque en ambos casos serían numéricas. Sería entonces una escala que se llama ordinal. El ejercicio número 5 ya requiere que hagamos unas pequeñas operaciones. Nos dan una tabla de frecuencias con 5 posibles categorías de una variable y el número de personas que han marcado esa categoría. Y lo que me preguntan es que digamos cuánto valdría la frecuencia relativa de la categoría número 3. Entonces, la frecuencia relativa sabemos que sería dividir el número de personas que hay en esa categoría entre el total de personas que hay en la muestra conjunta. Por lo tanto, vamos a verlo igual mejor aquí en el ejercicio. La categoría número 3 tenía 6 personas, pero tengamos en cuenta que para hacer el cálculo habría que dividirlo entre el total de personas, que es el sumatorio de las fuerzas absolutas, que suman 20. Por tanto, simplemente 6 de un total de 20, que sería este 0,03 que tenemos aquí indicado, sería el resultado que estábamos buscando. Por tanto, marcaríamos como opción válida la respuesta A. Si pasamos ahora a la pregunta número 6, tenemos un diagrama de caja. Recordamos que en el diagrama de caja lo que nos aparecen son los valores de los cuartiles superior e inferior
así como la mediana. Esos serían los cuartiles superiores. Esos serían los cuartiles inferiores. Y lo que nos va a interesar en este ejercicio concreto es el valor de la mediana, que sería este número de aquí. En el caso de los chicos estaría cerca del 5 y en el caso de las chicas estarían cerca del 6. Bueno, pues en efecto, la mediana es más alta pues obviamente en las chicas que en los chicos. Si pasamos a la pregunta número 7, nos preguntan por medidas de variabilidad, también llamadas medidas de dispersión. En este caso, medidas de dispersión podrían ser, por ejemplo, la amplitud dentro de las opciones que me dan. La moda es una medida de posición y la frecuencia absoluta simplemente ni siquiera es una medida estadística. En la pregunta número 8, sabiendo que la puntuación diferencial de un estudiante es 2, aquí es importante recordar el concepto de puntuación diferencial, que era la diferencia que hubiese entre la puntuación de la persona y la puntuación media del grupo de personas donde hemos cogido este sujeto, pues la puntuación diferencial vale 2. Además sabemos que la puntuación directa, es decir, la puntuación X real de la persona es 8. Y nos preguntan en consecuencia cuánto valdría la media del grupo. Para calcular esta media, vamos a verlo también igual mejor en el ejercicio. Tal cual hemos indicado, la puntuación diferencial no es más que la diferencia entre la puntuación X y la puntuación media. Sabemos que la puntuación diferencial es de 2 puntos y que la puntuación real es de 8. Por consiguiente, el cálculo sería, al número 8 le restamos la media, valor que desconocemos, y este resultado tendría que darnos 2. Por lo tanto, despejando la media de la fórmula, evidentemente va a darnos 6. Buscamos la respuesta entonces y vemos que la respuesta estaría en el apartado A. Si vamos a por el siguiente ejercicio, nos van a preguntar, sabiendo que la media de una distribución es 7 y la desviación típica es 2, nos preguntan ahora por la puntuación diferencial, que ya sabemos que es la diferencia entre la puntuación X y la media. En este caso, la puntuación X de esa persona sabemos que es de 5 puntos. Por lo tanto, sabiendo que la puntuación real es 5 puntos y que la media es 7, pues simplemente habría que restar ambos números y a partir de ahí pues sacar el resultado, un cálculo relativamente facilón. Igual nos llama la atención el hecho de que nos den la desviación típica. Es fácil de imaginar que ese cálculo de desviación típica me lo están dando simplemente para despistar. Porque conociendo la letra X y conociendo la letra media, pues ya simplemente restaríamos los números y tendríamos el resultado. En este caso da menos 2. Cuidado con el signo. No da 2, da menos 2, porque primero siempre se pone la puntuación directa y después se le resta la media. Por lo tanto, si buscamos la solución correcta, sería la letra B de burro. En el siguiente ejercicio, ya número 10, ya veis que esto es muy rapidito y muy sencillo, un estudiante tiene una puntuación típica de 0. Recordemos que puntuación típica nos referimos a la puntuación Z, es decir, a la diferencia que hay entre la puntuación real y la puntuación media, pero dividida a su vez entre desviación típica, de ahí el nombre. Cuando la puntuación Z vale 0, recordamos la teoría, significa que el numerador también va a darnos 0, por lo tanto, la puntuación que ha obtenido el sujeto tendría que coincidir obligatoriamente con la puntuación de la media, si no, no hay otra explicación de que de 0 el resultado, salvo que la descentrifica fuera infinito, que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, la puntuación directa que me están preguntando en el ejercicio tendría que coincidir con la media. Respuesta C. Si vamos al ejercicio número 11, este ejercicio ya nos habla del coeficiente de correlación. Concretamente, la correlación entre el nivel de ansiedad, que es una variable cuantitativa, y el rendimiento o la nota en el examen, es de menos 0,6. Que sea negativo, recordamos, simplemente quiere decir que a medida que una variable crece, la otra decrece. Por tanto, la ansiedad hacia las matemáticas comparte un porcentaje de varianza. Este porcentaje de varianza es el cálculo o concepto que llamamos coeficiente de determinación. No lo confundamos con el coeficiente de correlación, que no es lo mismo. Entonces, el coeficiente de
determinación, recordamos que sale de coger el coeficiente de correlación, que en este caso es de menos 0,6, y elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, sería 0,36, que puesto en porcentaje, porque no olvidemos que nos piden un porcentaje, sería un 36%. Por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser esta. Si vamos a por la siguiente preguntita, que es la número 12, seguimos con el tema de la correlación entre las puntuaciones obtenidas con un instrumento, o sea, con una técnica psicométrica, y las puntuaciones obtenidas mediante una prueba criterio, es de 0,8. Aquí es muy importante darnos cuenta que la correlación que estamos midiendo es la relación que hay entre un test, que es el instrumento al que hace referencia, test X, y una prueba criterio que suele llamarse Y. Esto estaría dentro del tema de psicometría, concretamente en lo que se llama coeficiente de validez referido al criterio. Y en este caso, ese coeficiente de validez referido al criterio me dicen que va a valer 0,8. Luego la RXY, que es el coeficiente de validez de mi test referido al criterio, es de 0,8. Entonces ahora las respuestas que hay que buscar tienen que ser una respuesta que haga referencia al coeficiente de validez. Las respuestas A y B están haciendo referencia al coeficiente de fiabilidad. Por definición, la fiabilidad es una cosa diferente a la validez. La fiabilidad haría referencia a el grado de precisión, el grado de minimización del error de la estimación que estamos haciendo. Luego, cuando un test es fiable, evidentemente va a ser también preciso, en tanto en cuanto tiene pequeño error. Sin embargo, lo que ocurre es que la validez hace referencia a que nuestro test realmente esté midiendo lo que tiene que medir. Es decir, que cuando la gente tiene una puntuación muy alta en el instrumento de medida, también tiene una puntuación muy alta en el criterio final. Esa correlación es una muestra de la validez del test. Es decir, está demostrando si realmente el test mide aquello que tendría que estar midiendo, que se supone que es el criterio. La pregunta 13 nos dice que el nivel medio de riesgo social de un grupo de migrantes es 70, esa es la media, en una escala que va de 0 a 100. Además sabemos, y esto es lo importante, que la variable sigue una distribución normal. Luego tenemos que pensar en un ejercicio de campana. En los ejercicios de campana de distribución normal, además de la media, es muy importante conocer la desviación típica. De tal manera que tenemos una distribución normal de media 70 y de desviación típica 10. Nos preguntan por el porcentaje de personas de este grupo con riesgo social menor o igual que 60. Luego hay que buscar la probabilidad, en este caso lo vamos a pasar a porcentaje, el resultado, las tablas, recordemos, da una probabilidad, pero lo pasaremos a porcentaje, de que la letra X sea menor o igual que 60. Bien, para hacer este tipo de ejercicios sabemos que lo primero que hay que hacer es tipificar la puntuación X. Aquí tendríamos la distribución normal que estábamos haciendo referencia antes. Y lo que me están pidiendo es esta probabilidad. Para hacer ese cálculo, primero convertimos la letra X en Z. Y una vez que tengamos la letra Z, podremos ir a las tablas a buscar la probabilidad. Gráficamente hablando, que igual se entiende mejor, ese es el cálculo que me están pidiendo. Y ese cálculo, una vez que tipificamos el valor 60, nos ha dado 60 menos la media entre la desviación típica, nos da menos 1. Es decir, que este numerito coincidiría con un valor Z de menos 1. Para calcular entonces la zona rayada en color como anaranjado, lo que hacemos es ir a las tablas de la distribución normal y encontraríamos que la probabilidad asociada a un valor de menos 1, es decir, la probabilidad que deja a la izquierda el valor menos 1, es de 0,1587. En consecuencia, el resultado tendría que ser, puesto en porcentaje, un 15,87%. Y vemos que ese resultado lo tenemos en el apartado A del ejercicio. Bien, vamos a avanzar un poco más. La siguiente pregunta, número 14, dice: se busca estimar el cociente intelectual de los adolescentes españoles a partir de una muestra de 1000 personas, para lo que se obtiene una media de 105 y una desviación típica sesgada, es decir, la letra
S con el subíndice n, de 10. Por tanto, disculpad un momentito. Para un nivel de confianza del 95%, lo que me preguntan es el intervalo de confianza al 95% para la media, evidentemente de la población. Para hacer ese cálculo, tendríamos que acordarnos de la parte final de la asignatura y necesitaríamos valores concretamente interesantes, sería el tamaño de la muestra con que estamos trabajando, así como la media y la desviación típica. Vamos a ver cómo se resolvería para que se entienda más fácilmente. Aquí tenemos el ejercicio más o menos resuelto. Tendríamos entonces que en primer lugar nos daban estos datos. Como la muestra es tan grande, es de 1000 personas, el hecho de trabajar con la desviación típica sesgada o la insesgada, que sería más adecuado, evidentemente no va a cambiar gran cosa. No obstante, lo he calculado para que se aprecie. La desviación típica insesgada sería el valor de la desviación típica sesgada, pero multiplicado por el factor corrector de n entre red cuadrada de n entre n-1. Ya veis que salvo que manejes 5 decimales apenas, perdón, 3 decimales apenas notas diferencias. Si tú pones 10 o pones 10,005 no va a cambiar nada. Por otra parte, relacionado con el tamaño de la muestra tan grande que tenemos, eso nos va a repercutir en que la t-de-student, que es el estadístico, el valor de la prueba, el valor crítico que tenemos que buscar en las tablas, como tiene tantos grados de libertad, son 999, que es una barbaridad, va a converger directamente a la letra Z. Por tanto, podríamos, en vez de mirar la tabla de la t-de-student, mirar la tabla de la Z. Y en la tabla de la Z, a 95% de confianza, ya sabemos, pues lo hemos visto muchas veces, el resultado es 1,96. Dicho esto, entonces, y vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor, tendríamos que el intervalo de confianza para la media simplemente es coger el valor de la media que nos hemos encontrado, que es 105, más menos el 1,96 porque da el 95% de confianza, multiplicado por el error típico, que sería el 10,005 o directamente 10 si no queremos perder el tiempo, partido la raíz cuadrada de n, que son 1000 personas. De esta manera obtenemos que el error aleatorio, error máximo, es decir, desde el 1,96 hasta la derecha del todo es 0,62 y el intervalo de confianza saldría de restarle 0,62 al 105 para así obtener el límite inferior o bien sumárselo para tener límite superior. Y obtenemos el intervalo que viene aquí indicado desde 104,38 hasta 105,62. Recordemos los números porque son los que nos vamos a encontrar en la solución. Era el apartado B. Vamos a avanzar al siguiente. Siendo puristas, si en un contraste de medias de dos grupos no se cumple la condición de homocedasticidad, recordamos que esto es lo mismo que homogeneidad de varianzas o igualdad de varianzas, se debe utilizar, bueno, siendo puristas en realidad se utiliza la prueba t-de-Student para casos de heterocedasticidad mediante la aproximación de Welch, pero como eso no viene aquí los apuntes, mirando los apuntes que tenéis en clase, cuando no se cumple alguna de las condiciones de aplicación de la t-de-Student, nosotros en vez de utilizar la t-de-Student utilizaríamos una prueba no paramétrica alternativa a la t-de-Student. En rigor no es del todo exacto, pero con los apuntes que manejamos pues es lo que teóricamente sabemos. Después tenemos la parte práctica del examen, que constará como siempre de 10 preguntas, desde la 16 hasta la pregunta número 25. Tenemos aquí los datos del enunciado. Tenemos un grupo de educadoras sociales que pretende investigar si los hábitos de nutrición de los adolescentes se ven afectados por el hecho de ser mujer o bien hombre. Para ello, o para llevar a cabo esta investigación, miden con un instrumento diseñado a tal efecto los hábitos de nutrición de 10 chicos y de 10 chicas. Luego ya el primer dato que tenemos es que hay 10 chicos y 10 chicas, porque en la tabla no me aparecen esos números. En una escala que va de 0 a 10.
Se conoce además la variable nacionalidad de cada persona y la edad medida en años, si bien esos datos no aparecen en la tabla inicialmente. En la siguiente tabla se resumen los resultados de la media y desviación típica, o desviación estándar le llaman en la tabla, que es evidentemente lo mismo, son sinónimos, de la variable hábitos de nutrición para cada uno de los dos sexos, bien chicos, bien chicas. Bien, para responder, marca el resultado que más se aproxime a la solución. La variable sexo, codificada con ceros y con unos, se recoge en la matriz de datos. Entonces nosotros sabemos que en el SPSS o en el programa R Commander o cualquier programa de estadística que utilicemos, en la matriz de datos donde se meten las respuestas de los encuestados, estas respuestas siempre se colocan en columnas, dejando las filas para las personas, para los encuestados. Luego, en fila no se colocaría porque colocaríamos los encuestados y esta variable, como cualquier otra variable, en este caso es el sexo biológico, como cualquier otra variable la tendríamos que colocar en columnas. Pero obviamente en una columna, al fin y al cabo no deja de ser una variable, con lo cual si eso es una variable, una columna. Si la variable en vez de ser sexo fuese, por ejemplo, estado civil y tuviese 5 opciones de estado civil, seguirían siendo una columna, no 5 columnas. Luego 2 columnas es simplemente una opción trampa, un distractor que nos han puesto en el examen. El enunciado de la hipótesis alternativa bilateral, como es bilateral, sabemos nosotros que habría que pensar en términos de que haya igualdad frente a que haya diferencia. En relación con el objetivo de investigación sería, entonces el objetivo de investigación no se nos olvide en el enunciado, queríamos saber si los hábitos de nutrición se ven afectados por el sexo. No, como es bilateral, no nos están formulando que hubiese una diferencia en un sentido o en otro, simplemente que hubiese diferencia. En consecuencia, si miramos las opciones de respuesta, la primera opción de respuesta dice que no habrá diferencias. Bueno, pues que no habrá diferencias es lo que dice siempre la hipótesis nula, no tendría sentido esta opción entonces. La segunda y la tercera sí que dice que existen diferencias, hasta ahí va bien encaminado. En el primero dice que existen diferencias significativas entre las medias aritméticas de los hábitos de nutrición en función del sexo. Ahí no está diciendo exactamente qué grupito es el que vaya a tener más media o menos media, simplemente que el sexo influye en el hábito de nutrición. Sin embargo, la opción C, que es la que es incorrecta también, el problema que tiene la opción C es que está planteando como que los chicos tuviesen una puntuación mayor o menor, no es igual, que las chicas. Como el contraste es bilateral, no tendría sentido este planteamiento. Así que nos limitamos a la letra B. En la pregunta 18 nos dan una figurita, un dibujito, es un diagrama de barras que se muestra, a continuación es un diagrama de barras de la variable nacionalidad. Hay en total como de 20 personas aproximadamente y nos dan una tablita de, un diagrama de barras, de la nacionalidad de las personas usuarias. Es fácil de ver que hay 2 personas de Colombia, 10 personas españolas, 8 personas marroquíes. Y a partir de este diagrama, que yo recomendaría hacer una tabla de frecuencias a partir del mismo, te preguntan por la frecuencia relativa de las personas de Marruecos. Bueno, pues es fácil de imaginar que serían un total de 8 del 8 marroquíes del total de personas que hubiese en la muestra. Bueno, pues tal cual he comentado, igual si hacemos la tabla de frecuencias es más fácil. Había 2 colombianos, 10 españoles, 8 marroquíes. Nos centramos únicamente en los marroquíes y vemos que, en efecto, pues 8 de 20 es un 0,4. Es la frecuencia relativa de marroquíes en el estudio que estamos analizando. Por lo tanto, el 0,4 sería la opción A. Si vamos a por la pregunta 19, dice la frecuencia absoluta máxima de las edades es 10, es decir, frecuencia absoluta se refiere al número de personas que tienen X puntuación, ¿no? En este caso la frecuencia absoluta máxima, este dato es muy importante, luego el resto de frecuencias absolutas son más pequeñitas, más bajitas que esta, es de 10. Luego donde más gente hay son 10 personas, no sé exactamente en qué puntuación. Concretamente me van a decir que es para una edad de 13 años. Luego lo que me encuentro es que la edad de 13 años es la edad que más veces se repite concretamente en 10 personas. El resto de edades tendrían menos personas en cada una de ellas. ¿Y de aquí qué se desprende? Pues obviamente no se va a desprender que la media vaya a tener por qué valer 13, la media valdrá lo que valga.
La mediana tampoco tiene por qué valer 13, valdrá lo que valga. Lo que sí que es cierto es que la moda, que es el valor que más se repite, tendría que ser 13 años. Si vamos a la pregunta 20, decía, en vista de la tabla de resultados, podemos afirmar que la heterogeneidad de los datos es más acusada en chicas o chicos, ¿no? Bien, para saber dónde hay mayor heterogeneidad había que buscar las medidas de dispersión que correspondieran, se refieren a esta tablita que estaba antes de la pregunta 16. Entonces, para medir el grado de dispersión tendríamos una opción que es mirar las desviaciones estándar de chicas y de chicos, pero sería conveniente, ya que las medias no son idénticas, calcularlo en términos de coeficiente de variación, es decir, de desviación típica respecto a la media, ¿vale? Por ser más tiquismiquis, como decían anteriormente en el ejercicio. Por ejemplo, no lo hemos llegado a calcular aquí. Vamos a hacerlo entonces en el ejercicio. Si nos fijamos entonces en el coeficiente de variación, simplemente saldría de dividir la desviación típica, a ver si consigo hacerlo, dividir la desviación típica entre la media. Si nos fijamos, la desviación típica de la variable entre los chicos es 1,58 y este número habría que dividirlo entre el 7,40. Haríamos lo propio con el 1,40 y el 6,20 y dividiríamos 1,40 entre 6,20. Por ejemplo, en el caso de las chicas, este cálculo sería 0,2, que no queda bien escrito esto, 0,2, Jesús, no quiero hacer bien el trazo, 2, 5. Y en el caso de los chicos, si cogemos estos números, sería 1,58 entre 7,4 y este coeficiente de variación sería de 0,21 y un 3 si es que consigo dibujarlo. Luego, el coeficiente de variación de los chicos es de un 21% y el coeficiente de variación de las chicas es de un 22,3%. Luego, aunque la desviación típica sea más pequeña en las chicas, en términos relativos, esta dispersión es mayor en las chicas que entre los chicos. Así que vamos a ir al ejercicio que estábamos buscando, que era este de aquí, y hemos comentado que las chicas tenían más dispersión que los chicos en términos de heterogeneidad medido con el coeficiente de variación. Si pasamos ahora al ejercicio 21, nos van a dar un gráfico en el que se está dibujando la variable edad y la variable hábitos de nutrición. Se supone que cuantitativa, creo que una escala de 1 a 10, creo que habían dicho antes. Bien, este gráfico sabemos que es un gráfico de dispersión que está claramente mostrando una tendencia decreciente en este sentido. Vamos a ver qué opciones de respuesta me estaban dando. Y en el texto me decían que la correlación sería positiva, negativa o simplemente que no habría correlación. Entonces, viendo el gráfico, tal cual hemos indicado, va hacia abajo, luego a medida que aumenta una de las variables, es decir, a medida que aumenta esta variable, a medida que esta variable va para la derecha, esta otra variable, que es la edad, va hacia abajo. Luego, es evidente que a medida que el hábito nutricional mejora, entre comillas, la edad disminuye y viceversa. La gente de más edad es la gente que tiene peor hábito nutricional. Luego, como la tendencia, tal cual hemos comentado hace un momentito, va hacia abajo, es evidente que estaríamos ante un coeficiente de correlación negativo. Vamos a por el siguiente ejercicio, que es el número 22. En el ejercicio número 22 decían el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables nacionalidad y la variable hábito de nutrición es de 0,8. Bueno, pues sería muy interesante que nos explicara cómo gaitas esta persona es capaz de calcular un coeficiente de correlación de Pearson con la variable nacionalidad. La variable nacionalidad es una variable cualitativa, es un atributo.
no es numérica. Entonces, ¿cómo gaitas puedes calcular un coeficiente de correlación? Es evidente que este dato no hay que tenerlo en cuenta. Es una pregunta trampa. Es decir, no se debe interpretar, ya que no tiene sentido calcular este coeficiente en este caso. En la pregunta 23 nos dicen que la prueba T de Student arroja un valor empírico, o sea, cuando hacemos las operaciones, la T de Student arroja un valor de 1,80. En vista de este resultado, en el supuesto de que el contraste sea bilateral, y para un nivel de significación del 5%, debemos, entonces se sobreentiende que este ejercicio hace referencia, no se nos olvide, al enunciado general. Tú estás comparando las medias de hábitos de alimentación de las chicas y de los chicos. Vamos a quitar estas cosas de aquí que se nos han manchado mucho. Así mejor. Bien, a lo que íbamos. Entonces te acaban de decir que te dicen el valor de la T de Student para comparar, se supone que es la media de chicas y chicos en este contraste bilateral, no se nos olvide. Anteriormente habíamos comentado que había 10 chicos y 10 chicas en la muestra. Por lo tanto, la T de Student, que requiere que manejemos grados de libertad, serían N1 más N2 menos 2, es decir, 18 grados de libertad. Luego, para hacer el ejercicio, sería tan sencillo como buscar en la T de Student 18 grados de libertad en un contraste bilateral. ¿Qué vendría a significar esto? Pues que, por ejemplo, así ahora me sale más o menos decente, la T de Student sabemos que tiene una gráfica muy parecida a la gráfica de la distribución normal. Como el contraste es bilateral, ese 5% se repartiría en dos partes, estando aquí dentro el 95%. Bueno, que no consigo dibujar correctamente, espero que no os moleste, 95% de confianza. Entonces, hay que buscar cuánto vale este numerito y este numerito en las tablas de la T de Student para poder observar si el número 1,80, que es el valor que nos daba la T de Student en el examen, está aquí dentro. Cuando buscáis la T de Student en la tabla correspondiente, observáis que en efecto la T de Student está por encima del valor 2, luego el 1,80 estaría en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Como la T de Student de mi ejercicio, que es 1,80, está en la zona de aceptación de la hipótesis nula, se supone que tendríamos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias. El tamaño del efecto, recordad, este tamaño del efecto, recordamos que no me está hablando de si hay diferencia significativa entre medias, sino simplemente si esa diferencia es relevante clínicamente o no. En en el ejercicio 24, dice, si en un contraste de hipótesis para la diferencia de medias encontramos un p-valor de 0,04, p-valor o sig de 0,04, tengamos mucho cuidado que esta pregunta es trampa. Porque uno puede pensar, concho, pues se rechaza la hipótesis nula debido a que el p-valor es más pequeño que el 5%. Sin embargo, no es correcta esta opción de respuesta porque en ningún momento se me ha dicho en el enunciado que el nivel de significación tenga que ser el 5%. Recordemos que el nivel de significación es un valor que uno, de manera más o menos, entre comillas, arbitraria, es decir, previa a que haga los cálculos, establece si el error que tú quieres cometer, error tipo 1 tú quieres cometer, es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis que fuese cierta, tú supones, por decir algo, eso ya es decisión de cada uno, que este alfa para ti va a ser un 1% en vez de un 5%, que es el valor, es cierto, más habitual, pues por ejemplo, con este valor del 1%, lo que me encontraría es que el 0,04 es más grande que el 0,01, luego no rechazaríamos la hipótesis nula. Mientras que si este número, por ejemplo, fuese un 5%, sí que es cierto que el p-valor que tenemos sería más pequeño que el 5% y rechazaría la hipótesis nula. Lo que quiero decir de esta manera es que al final todo va a depender del nivel de significación que tú establezcas en el ejercicio para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Por eso, en verdad, este ejercicio, siendo purista, como decían ellos antes, tendría esta respuesta como correcta. Para mirar la pregunta 25, dice, calcule el valor absoluto del tamaño del efecto mediante el estadístico de Cohen. Según dicho valor se puede concluir. Y entonces aquí lo que habría que hacer es calcular el coeficiente de Cohen
de los datos que estaban en el principio del ejercicio, habría que hacerlo manualmente. El coeficiente de Cohen, recordamos que maneja en primer lugar la diferencia entre las medias, es decir, 7,40 menos 6,20. Si lo hacemos en orden inverso no importa, siempre y cuando manejamos valores absolutos. Luego la diferencia de medias es de 1,2, pero esta diferencia entre las medias la divide entre la media a su vez de las desviaciones estándar. Es decir, matemáticamente la raíz cuadrada del cuadrado de 1,58 entre 10 más 1 cuadrado de 1,40 entre 10. Como las muestras son igual de grandes, en este caso casi si a perder el tiempo se podría hacer directamente el cálculo con las divisiones estándar y nos va a dar pues, un poquito menos de 1,5. Por lo tanto, la D de Cohen de este ejercicio tendría que ser aproximadamente, vamos a borrar esto de aquí, tendría que ser aproximadamente el 1,2 que nos daba el 7,4 menos 6,2 y este cálculo habría que dividirlo después entre aproximadamente 1,5, 1,49 aproximadamente. Y este es el coeficiente que se llamaría D de Cohen. En nuestro caso nos daría 0,8. 0,8. Entonces ahora ya mirando los apuntes de clase vemos que el 0,8 ya sería un coeficiente que se puede considerar relevante o grande. Vamos a buscar el ejercicio otra vez, era el número 25 si no recuerdo mal. Entonces la diferencia de medias encontrada no es relevante en la práctica, sería si el coeficiente de Cohen fuese más pequeñito. Luego esta respuesta no parece correcta. El coeficiente encontrado es moderado en la práctica, casi, eso sería si el coeficiente fuese más cercano al 0,5. Pero no es casualidad que dé exactamente 0,8 y al dar 0,8 entonces ya estaría en valores de ser un coeficiente de relevante o de un tamaño del efecto grande o alto. Luego sea clínicamente relevante. Respuesta C. Bien, y creo que con esto más o menos ya habríamos hecho la solución del examen. Os recuerdo otra vez que tenéis vídeos gratuitos de la explicación de todo el temario de la asignatura, así como ejercicios de diferentes años resueltos en la página web unelocost.com para todo el mundo que quiera.